Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo Búhos. Les vamos a hablar de la evolución de la ley del amparo. El equipo está conformado por Yusef Alcántara, Guadalupe Arellano y Claudia Alvarado. Los orígenes del juicio de amparo. La historia del control constitucional en México surgió a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1836. La aportación más importante de la Constitución centralista de 1836 fue el haber creado un órgano de control político. Este órgano, denominado Supremo Poder Conservador. Como su nombre lo señala, tenía como finalidad el preservar y conservar el orden constitucional de cualquier intromisión o invasión por parte de cualquier otro órgano de poder. En 1841, el control jurisdiccional de la Constitución en México surgió en Yucatán, a través de la creación de un instrumento de protección de los derechos humanos denominado juicio de amparo, siendo ese entonces el primer medio de tutela diseñado ex profeso para reparar cualquier afectación producida por el actuar indebido de una autoridad. El amparo inicia su vida jurídica con el Acta de Reforma en 1847 en el mes de mayo, cuyos artículos 22, 23, 24 y 25 esbozan en embrión la institución que con el tiempo debía ser el juicio de garantías, encauzándola por caminos distintos según que se tratara de leyes anticonstitucionales reclamables solo por el presidente de la República, de acuerdo con su ministerio, o por 10 diputados o 6 senadores o 3 legislaturas, o de actos atentatorios de los poderes legislativo y ejecutivo de la Federación de los Estados, de cuya acción se hacía titular a cualquier habitante de la República. El 16 de noviembre de 1861 se expidió la Ley Orgánica, que en su artículo 10 establecía competencia exclusiva de los tribunales federales, siempre que se tratara de debatir las leyes de la Unión o de invocarlas para defender algún derecho en los términos de esa misma ley. Y más notoria resulta esa tendencia a la luz del artículo 20, que da la acción de amparo a todo habitante de la República que en su persona o intereses crea violentadas las garantías que le otorga la Constitución o sus leyes orgánicas. El artículo 101 de la Constitución de 1857, que en el aspecto que se analiza solo procedencia a los actos o leyes violatorios de las garantías individuales o invasores de la soberanía federal o de los estados. La ley del 20 de enero de 1869 suprime totalmente el procedimiento previo a la admisión de la demanda de amparo, así como las 3 instancias a que está sujeta la decisión final del amparo. Esto es la del primer grado, que correspondía al juez de distrito, la de apelación, que incumplía al magistrado del circuito, y la súplica, que competía a la Suprema Corte. Posteriormente tenemos la ley del 14 de diciembre de 1882, que es la práctica reiterada del juicio de amparo y que durante 21 años, iniciando de la fecha ya mencionada hasta acá, ha tenido una jurisprudencia que fue dándole a este proceso pues una madurez de este juicio y una ley más completa y mejor orientada dentro de las ideas medulares de la institución, derivadas de los artículos 101 y 102 constitucionales. Mi compañera Ruth les va a hablar un poquito también, retomando el tema del acta de reforma. Las actas de reforma. El juicio de amparo fue instaurado en el acta de reforma de 1847, como se señaló de los debates del constituyente de 1842.
Mariano Otero elaboró un voto particular en que proponía un modelo de Estado liberal, federal y garantista. Sin embargo, su influencia quedaría plasmada en la citada acta y a la postre en la Constitución de Reforma y a la postre de la Constitución de 1857, la primera en reconocer el amparo como medio de protección de los derechos del hombre. Y bueno, por mencionar algunos amparos, tenemos el amparo de Miguel Vega, que a partir de la célebre resolución del caso de Miguel Vega fue que el juicio de amparo se conoce como procedente en contra de negocios judiciales y no de actos derivados de autoridades administrativas y legislativas. También tenemos el amparo de juzgado solicitado contra actos del Tribunal de Chihuahua, por el cual se procesó el asesor Justo Prieto por haber calificado una ley estatal como inconstitucional, recomendando al juez del caso su inaplicación. Resulta de suma trascendencia para entender la naturaleza y alcances del control difuso de constitucionalidad previsto en nuestro marco jurídico desde la Constitución Federal de 1857. Y por último, Desde su origen, el juicio de amparo tuvo como objetivo garantizar de forma efectiva los derechos humanos de las personas ante alguna vulneración perpetrada por parte de alguna autoridad. Este instrumento se fue adecuando a las exigencias políticas, sociales e históricas en su momento y ha ido evolucionando a un estatus de mayor eficacia para así poder cumplir su fin. hasta aquí nuestra aportación de la evolución del juicio de amparo. Agradecemos su atención. El equipo BUAS, que lo conforma mi compañera Ruth, a mi compañera Lupita y su servidor Yuxet, y les deseamos un buen día.